grito de júbilo. Vamos con los pies y vamos, muévame los pies, muévame los pies. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Grito de victoria. Dios te bendiga en esta hora, donde quiera que te encuentres, en el horario que tú estés. Mi nombre es Gadiel Morales, pastor del Centro Cristiano Betel, Casa de Dios para la Familia. Y hoy quiero compartirte una pequeña reflexión. Espero que te sirva mucho y quiero darte mi opinión de una enseñanza que tuve y quiero compartirla contigo. Se llama la displicencia de la iglesia y básicamente la tomé del libro del profeta Jonás del capítulo 1 al versículo del capítulo 1 del versículo 1 al versículo 17. Y yo como pastor, de alguna o de otra manera, estoy tratando de compartir con la iglesia acerca de nuestra posición, la posición que debemos de tener como iglesia, como instrumento de salvación, como instrumento para dar a conocer el mensaje de salvación. Entonces yo compartía con la iglesia algunos puntos, y el primer punto que yo compartía es que hoy hay muy poca misericordia por los pecadores. Jonás en el primer versículo dice que recibió una palabra de parte de Dios que fuera y pregonara a la ciudad de Nínive acerca de lo que iba a venir contra ella, porque había subido su maldad delante de la presencia de Dios. Pero dice que Jonás se levantó para huir. Entonces Jonás no quería que Nínive se salvara. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Nínive era una ciudad, era una nación que le había ocasionado muchísimo daño al pueblo de Israel. Había sido terrible hacia el pueblo de Dios. Por esa razón es que Jonás huyó. Él no mostró misericordia. Él era profeta, recibió una instrucción de Dios, pero en su corazón no mostró misericordia, porque para él era justo que esa nación fuese condenada inmediatamente y que no recibiera la oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? Como lo vemos en los siguientes capítulos. Por esa razón es que Jonás huyó. No había suficiente misericordia. ¿Qué es misericordia? Sentir dolor por alguien más. Ahora, ¿podría la iglesia moderna, la iglesia actual, estar actuando como Jonás? Sí, lamentablemente sí. ¿En qué se basa para decir eso? Bueno, me baso en que nosotros, al no tener tiempo para compartir el mensaje, al no salir de nuestras rutinas, de nuestros moldes o de lo que ya tenemos establecido, de alguna manera estamos mostrando poca misericordia por los pecadores. Probablemente tú estás en tu casa y ya tienes todo lo que tú vas a hacer en el día, desde que te levantas, todo el desayuno, que vas al trabajo, etcétera, incluso tus horas de ir a la iglesia. Pregunto, ¿cuánto tiempo inviertes para hablarle a alguien de Jesucristo? En el trabajo, en el negocio, en la escuela, en tu calle, en tu colonia. Probablemente digas, hijo, y estoy muy ocupado, no tengo tiempo hoy, lo voy a programar para la próxima semana. Y cuando tú y yo hacemos eso, nosotros estamos tomando esa misma actitud. No tenemos misericordia por aquellos que están muriendo sin Cristo Jesús. No tenemos, mire, yo como pastor, el deseo mío es que seamos una iglesia que tenga sus prioridades bien ordenadas y bien claras. Una iglesia debe ser una iglesia de alcance, que tenga un ministerio evangelístico activo, porque esa es la mayor encomienda. Creo yo que es bueno e importante
construir edificios, templos, auditorios, salones, que tengan que estén bien acondicionados, ¿verdad? Que tengan buen equipo de sonido. Y a veces ese enfoque y esa visión nos hace trabajar arduamente por esos objetivos. Pero nos olvidamos que el objetivo mayor de la iglesia es predicar el Evangelio. Y cuando nosotros nos enfocamos más en esta área, estamos tomando esa actitud porque no hay suficiente misericordia como para cancelar nuestros proyectos y dedicarnos a invertir en proyectos de evangelismo, de capacitación con la gente, de folletos, de programar en las colonias, etcétera. De alguna manera nosotros estamos mostrando muy poca misericordia por los pecadores. Entonces yo quiero llevarte a ese punto. Ojalá y tú y yo podamos entender cuáles son nuestras prioridades, ¿verdad? Respeto mucho el trabajo de los pastores, porque yo soy pastor, sé lo que es desear construir un edificio, un templo, tener buenos equipos de sonidos, buenas instalaciones, que haya esto y lo otro, pero realmente nuestra encomienda principal es predicar el Evangelio y ganar almas para Cristo y traerlas a sus pies. Lo segundo que yo quiero compartirte es que la iglesia también, al igual que Jonás, huye de la presencia de Dios. ¿Cómo huye? Jonás huyó. Dice que tomó una nave y viajó y agarró. Hoy en día la iglesia huye de la presencia de Dios cuando no tiene tiempo para cultivar su comunión con Dios. Tienen tiempo para diversiones, para las redes sociales, tienen tiempo para el trabajo, ¿verdad? Tienen tiempo para muchas otras cosas, pero no tienen o no hacen tiempo para la presencia de Dios. Eso significa que huyen de su presencia, le huyen a estar con Dios. Entonces nosotros cuando leemos a Jonás decimos, ah, qué terrible Jonás que pretende huir de la presencia de Dios cuando Dios sabía dónde iba. De la misma manera, de alguna o de otra manera nosotros estamos cometiendo esa misma o tomando esa misma actitud. Cuando tú le das más prioridades a las cosas terrenales, a tu trabajo, ¿verdad? A la diversión, y no tomas un tiempo para la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo tomas para estar con el Señor? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas al día o a la semana tomas para encerrarte en tu habitación y leer la palabra y orar y adorar? ¿Cuánto tiempo del día ocupas para ir y testificar y hablar del amor de Dios? ¿Cuánto tiempo estás ocupando o estás huyendo de su presencia? A veces nosotros solo pensamos en nosotros mismos y nos volvemos egoístas, ¿verdad? Es que debo de trabajar mucho porque quiero cosas para mi casa, para mi familia. Está mal, ¿no? Pero el problema es que nosotros nos enfocamos más en las cosas terrenales, que no tenemos tiempo para buscar a Dios. Que no te pase eso. Entonces, la iglesia puede volverse displicente en su actitud hacia los pecadores. ¿Cuándo? Cuando no hay misericordia, cuando huye de la presencia de Dios. Porque cuando tú vas a la presencia de Dios y oras, Él te pone ese peso por la salvación de tus seres amados, de tus familiares, de tus vecinos, de tus amigos, tus compañeros. Cuando tú sabes hacia dónde están yendo ellos, y no han conocido a Cristo, eso te va a llevar a interceder y a clamar. Porque cuando estás orando, el Señor te los va a traer a memoria que pudiera ser la última oportunidad para ellos. Pero si no estás en la presencia de Dios, jamás sentirás eso. Lo otro que también es que la iglesia actual, y aunque se escucha un poco duro, pero también es muy real, no en todas, hablo, no generalizo, pero la iglesia actual, la mayoría de la iglesia actual es floja en su llamado. ¿Por qué? Porque hoy no nos enseñan a entregarnos completamente. La entrega, ¿qué conlleva la entrega? Sacrificio, rendición, ¿verdad? La iglesia, si quiere y si le toma tiempo, hace,
¿verdad? Algunas cosas. No hay un sacrificio, no hay una entrega. Por ejemplo, supongamos que tú trabajas y que haya que hacer una labor evangelística. Y te dicen, bueno, hermano, yo entiendo que usted no puede, ¿verdad? Y está bien cuando usted tenga tiempo, cuando usted pueda, cuando usted sienta hacerlo. Entonces, nosotros como que nos estacionamos ahí justificándonos. Pero si fuésemos una iglesia activa, sabríamos que tendremos que hacer un sacrificio, sacar tiempo de donde no lo hay para Dios. Nos sacrificaríamos quizás nuestras horas de comida, quizás una hora menos de sueño, quizás movernos, pero no, la mayoría de hoy de las iglesias es todo como así muy superficial, muy ligero, porque tenemos esa mentalidad de que está bien, mire, tiene ciertos derechos y no pasa nada. El Señor sabe que usted de todas maneras tenía la intención. Sabe, la intención no es suficiente. Tenemos que accionarnos. Tenemos que tomar una decisión y cambiar. Entonces, lamentablemente hoy en la iglesia no se está hablando de entrega. Necesitas entregarte completamente a Dios. Si le vas a servir, necesitas sacar tiempo de donde no lo hay. Necesitas sacrificar el sueño. A veces tendrás que sacrificar una actividad familiar por causa de Cristo. Tendrás que privarte de algún cumpleaños de alguien quien tú amas por causa de Cristo. Esa es una grande verdad. Hoy, tristemente, no hay esa enseñanza. Hoy si hay una fiesta y se atraviesa día de servicio o algo que la iglesia va a hacer, pues falto a la iglesia porque es más importante esto. Jesús dijo que el que no dejare a padre o a madre, o el que amare más a papá o a mamá o hermanos, no sería digno de él. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que tomar una actitud diferente. Entonces, hoy hay mucho conformismo, hay mucha flojera, hay mucha pereza espiritual, hay mucho letargo, hay una zona de confort, no hay compromiso. Existe la pereza, el conformismo, la justificación. Mientras hay un caos afuera, la iglesia duerme. Mientras el mundo cada vez se pervierte y se pierde más y muchos mueren sin Cristo, la iglesia está dormida, está con pereza, está justificándose. No tengo tiempo, estoy muy cansado, ¿verdad? En fin, tengo esta salida con la familia, con los amigos, debo de tomar un nuevo curso de idiomas, debo de tener otras profesiones, no lo sé. Estamos como iglesia, realmente como iglesia, estamos fallando. Recuerde que la escritura dice que nosotros somos la sal de la tierra y si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Si la sal pierde su propiedad, es inútil. La iglesia no está para adornar, la iglesia está para preservar. Tú fuiste llamado no para estar sentado en una banca y ver cómo los años se pasan. Tú fuiste llamado para ser un instrumento en las manos de Dios. También lo otro que yo compartía y te lo voy a compartir es que el mundo empuja a la iglesia a que tome su lugar, ya que ésta no la toma por iniciativa propia. De alguna manera, todo lo que está ocurriendo como que empuja a la iglesia a que tome su posición. Porque, como hablábamos, la iglesia hoy muchas veces no está tomando su posición. Hoy se aprueban leyes, hoy se promueven nuevos estilos de vida que no están en orden con el Señor. Y de alguna manera las cosas que pasan están empujando a la iglesia a tomar su lugar.
las muertes violentas, los secuestros, todo esto, están empujando a que la iglesia tome su posición, que la iglesia realmente responda a su llamado, que es la intercesión, que es la oración, que es pregonar el evangelio. Entonces el mundo empuja a la iglesia a que tome su posición porque la iglesia no toma la iniciativa. Hoy el mundo, la sociedad sabe que todo lo que le ha sobrevenido es por alejarse de Dios, por despreciarlo, pero no sabe cómo acercarse a Él. Muchas veces se acude o se acerca a la iglesia moderna, pero esta ¿cómo puede guiar al mundo si también se encuentra huyendo de Dios? ¿Cómo puede, por eso Jesús dijo, ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Cómo un mundo corrompido se puede acercar a una iglesia dormida, a una iglesia que no está tomando su posición, a una iglesia que no está entregada, a una iglesia que no sabe lo que es la santidad, la integridad, la rectitud, el sacrificio, el compromiso, la entrega, la devoción, la honra? ¿Cómo el mundo va a poder cambiar si no hay una iglesia con esas características? Si está como que, vivo el evangelio a mi manera, como a mí me gusta, total, el evangelio se acomoda a mi forma de vida. No, ustedes y yo tenemos que acomodarnos a la palabra de Dios y no la palabra de Dios se debe acomodar a nosotros. Hay una vida de negligencia espiritual hoy en la iglesia. Lejos de arrepentirse por la condición actual, prefieren ir a la ruina que aceptar su pecado. Muchos se ofenden cuando se les señala ciertas conductas, ¿verdad? Hay quienes se ofenden, pero no están dispuestos a reconocer. Jonás en el versículo 11, en el versículo 12, porque estamos hablando que Jonás huyó de Tarsis, se subió a una barca y se fue, y en medio de esa barca se generó una tormenta, pero Jonás estaba dormido, mientras los otros estaban buscando el perdón de sus dioses. Jonás estaba dormido, estaba ajeno, no le importaba si se hundían con él solamente estaba justificando el huir de la presencia de Dios. No le importaba si algún inocente pagaba, él estaba dispuesto a defender su postura. Como muchas iglesias hoy en día están dispuestos a defender su posición, su forma de pensar, y no les importa si el mundo se está perdiendo, no les importa si la gente está muriendo sin Dios. Prefieren defender sus ideas, sus filosofías, su conducta de vida, sus permisibilidades, en vez de tomar su posición. ¿Y qué hizo Jonás? Cuando fue cuestionado y le dijeron, dinos de dónde eres y quién es tu Dios. Y él le dijo, yo soy judío y mi Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y mire que Jonás, en vez de arrepentirse, dijo, échenme a la mar y entonces la tormenta se aquietará. Si Jonás hubiera sido un hombre o en ese momento hubiera pensado diferente, hubiera dicho, si yo me arrepiento, yo sé que esta tormenta va a cesar si hay un arrepentimiento genuino. Pero ¿qué hizo Jonás? No le importó, su negligencia lo llevó a mejor ser echado en el mar que dar marcha atrás. Muchas veces la iglesia también, las iglesias saben que están haciendo mal, saben que no están viviendo un evangelio real, un evangelio sincero, y aún así no dan marcha atrás, prefieren hundirse, prefieren morirse defendiendo su causa, defendiendo su forma, su estilo de vida, y no estar dispuestos a arrepentirse. Hay una negligencia terrible. Hoy en las iglesias lamentablemente se promueven ciertas conductas, se permiten ciertas cosas que saben que los pastores, que los líderes y la misma gente que está ahí sabe que no está bien delante de Dios, pero prefiere estar así que arrepentirse, que dar marcha atrás. Eso es muy triste. Eso es muy terrible. ¿Cómo queremos que el mundo cambie si va a venir a un lugar donde no hay respeto por Dios?
¿Cómo queremos que el mundo se encuentre con Dios si nosotros estamos alejados de Dios, viviendo y practicando un evangelio el cual no es correcto, como pretendemos nosotros? Que eso cambie. Cuando la iglesia lastimosamente hoy está pensando en cosas y defendiendo sus formas de vida, que si la ropa, que si los tatuajes, que si se toma cerveza, que si no, y permitiendo estas cosas, cuando la palabra del Señor es clara. ¿Qué otra cosa puedo yo compartirte? Voy a compartirte para ir terminando lo siguiente, y es bien importante. Dios va a tratar con el mundo, pero también va a tratar con su pueblo. Jonás fue lanzado y ahí había un pez esperándolo. Lo llevó a la profundidad y ahí Dios trató con Jonás para cambiarle su corazón, para cambiarle su mentalidad. Dios va a tratar con su pueblo también. De alguna o de otra manera, el apóstol Pedro dice que el juicio comienza primero por la casa. Y donde va a empezar a poner orden Dios es en su casa, en su iglesia, con sus hijos, con los suyos. Dios va a tratar con quienes están pervirtiendo la verdad. Dios va a tratar con aquellos que están minimizando la santidad. Dios va a tratar con aquellos que están enseñando cosas que no provienen de la palabra del Señor. Dios va a tratar con aquellos que están haciendo del evangelio un negocio. Dios va a tratar con aquellos que están implementando doctrinas torcidas. Dios va a tratar con esas iglesias que están permitiéndose ciertos conductos de vida para ganarse la aprobación de la sociedad y el respeto de la sociedad, para no ir en contra de lo que la sociedad aprueba. Dios va a tratar con su pueblo, y no sé de qué manera vaya a tratar con pastores, con líderes, con gente de las iglesias. No lo sé, porque eso solo le corresponde a Dios. Pero lo que sí sé es que Dios va a tratar con los suyos. Porque este mundo necesita ver a una iglesia gloriosa, esplendorosa, sin mancha, sin arruga, una iglesia digna del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que yo quiero preguntarte, ¿tú qué tipo de creyente te consideras? Un creyente que está pegado a la palabra de Dios, un creyente que ama a Dios, un creyente que predica el Evangelio. ¿O eres un creyente que solo ve en Dios cómo obtener beneficios y cómo pasarla bien? Tú y yo fuimos llamados para algo extraordinario y algo glorioso, de lo cual no éramos dignos, éramos viles pecadores, pero por gracia de Jesucristo, nosotros ahora tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio. Quisiera poder extenderme más, pero he determinado que creo que esto es suficiente. Quiero invitarte, en donde quiera que tú estés, que medites en este pequeño mensaje o en esta pequeña reflexión. Sé que no es fácil, sé que es un poco complicado a veces, porque el Evangelio es para gente determinada, es para gente que está dispuesta a morir a sí mismo, a dejar a un lado sus pensamientos para que Dios guíe y le ponga una nueva mentalidad. El Evangelio no es para pusilánimes, no es para gente de doble ánimo. El Evangelio es para gente que está dispuesta a dejarlo todo, aún su propia familia, aún su propio confort. El Evangelio es para gente que está dispuesta a llegar hasta el final. Entonces, yo quiero que donde quiera que tú estés, el anhelo de mi corazón es que el Espíritu Santo hable a tu vida y a tu corazón y te guíe. Medita en la palabra, medita en ella y deja que el Espíritu Santo de Dios te hable por medio de su palabra. Donde quiera que estés, deseo que seas un instrumento de bendición. Voy a orar. Si gustas, te invito a orar. Y oremos con sinceridad. Y pidámosle al Espíritu Santo que cambie
nuestra perspectiva y que nos muestre realmente hacia dónde tenemos que ir y dirigirnos. Oremos. Querido Dios y Padre Todopoderoso, en esta hora, donde quiera que se encuentren, Señor, mis hermanos y hermanas, has dejado una grande responsabilidad en tu pueblo, la responsabilidad de pregonar el Evangelio y anunciar a este mundo, Señor, la consecuencia del pecado. Tristemente, Dios eterno, muchas veces nos hemos olvidado de nuestra encomienda principal, de lo que realmente es prioritario, y le hemos dado paso a otras cosas que, si bien es cierto, no son malas, no son tan prioritarias como predicar el Evangelio. Pon en nuestros corazones el deseo de predicar tu palabra, de hablarle a la gente que nos rodea, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras calles, en nuestras colonias, en las escuelas, en los negocios. Que tengamos ese deseo, Señor, de compartirle por lo menos a una persona al día el mensaje de salvación. Deseo, Señor, que cada uno de nosotros tome su posición. No seamos displicentes, no seamos negligentes. Tengamos un corazón compasivo y misericordioso, Padre. Y oremos y doblemos rodillas. Que estemos dispuestos, Señor, a quedarnos en las noches o levantarnos muy de mañana para pedirte por la salvación de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros o de nuestros amigos. Que nos levantemos y nos quedemos, Señor, para pedirte que seamos instrumentos en tus manos y ocupes nuestra vida como un medio de salvación. Padre, donde quiera que estén mis hermanos y hermanas y que tomen esta palabra y digan: yo no quiero ser negligente, yo no quiero, Señor, olvidar mi llamado. Ahí donde están, Espíritu Santo, enciende sus corazones y capacítalos poderosamente, Señor, para llevar tu palabra. Que no tengan miedo, que no tengan vergüenza, sino que sean valientes para denunciar el pecado, pero también llenos de amor y de compasión para decirle al pecador que si confiesan sus pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonarles y darles una vida diferente y darles la vida eterna. Pon palabra en sus labios, pon denuedo en sus labios, en sus corazones. Revélales tu palabra, Señor, y que seamos antorchas encendidas en medio de este mundo que está inmerso en la oscuridad, Padre. Que la luz del Evangelio, Señor, resplandezca en nuestras vidas, Señor, y que muchos puedan venir a tus pies por causa de esa luz en nuestras vidas. Gracias por este medio, gracias por las redes sociales, gracias por quien toma el tiempo para ver esta enseñanza, este mensaje, Padre, esta reflexión, Señor. Gracias por el que lo comparte, Padre, bendícelo. Y gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, que el Señor te bendiga mucho, rica y abundantemente. Estaremos subiendo más enseñanzas, reflexiones, y yo sé que edificarán tu vida. Que estés bien. Si gustas comentar lo que te ha servido este video, o quieres hacernos llegar tus peticiones, búscanos en Facebook como Gadiel Morales y en YouTube también como Gadiel Morales, o la página de la iglesia, que es Centro Cristiano Betel, Casa de Dios para la Familia. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Nos vemos en la siguiente. Bendiciones.